Pablo. Vos te tranquilo. callas. Ok, Aquí el que hace las preguntas soy yo. está bien. Te voy a preguntar una vez y espero que me contestes con la verdad. ¿Cómo llegó la DEA a Cayo Norman? ¿Qué? Pablo, no sé. A ver, ni siquiera sé por qué me lo estás preguntando, hermano. No tengo ni idea. Ah, no, entonces, ¿cuál era la insistidera tuya? ¿Cuál era la llamadera? Decime, pues. Vos sos un sapo. A ver. Vos le avisaste a la DEA, No, güey. no, Pablo, no. A ver, escúchame. Sí, tú sabes perfectamente que traigo una bronca con la madrina. Estaba hablándole a mi mujer para ver que todo estuviera bien. Nada más. ¡Mentira! ¡Mentira! Él es un sapo, Pablo. Él quería quedarse con el negocio. Por eso dejaste que mataran a Andrés. No, Lidia. Las cosas no son así. Las cosas no son así, Pablo. Ve, vos sabés lo que significa Cayo Norman para nosotros, güey. Por supuesto que sé lo que significa, Pablo. Pero eso no quiere decir que yo hice esa mierda. A ver, escúchame. Siempre te he sido leal, hermano. He sido leña y te he cumplido todo lo que te he dicho, ¿sí o no? Entonces, ¿qué estabas haciendo en el DF? Fui al DF porque estaba buscando a Cabrera para porque mató a Lieberman. No iba a dejar que las cosas se quedaran así, Pablo. Eso es verdad, Pablo. Cabrera está muerto. Lo vi en las noticias. Alguien lo quebró. ¿Y vos fuiste? ¿Vos mataste al de la DEA? En ese momento me estaba jugando la vida. Y la bronca es que con un arma en la cabeza, la verdad no sabía si era mejor mentir o decir la verdad. Contéstame, pues, contéstame. ¿Fuiste vos o no fuiste vos el que mató al de la DEA? A ver, ¿qué querías que hiciera, Pablo? Ese imbécil se chingó a mi mejor amigo. Nos quitó Cayo Norman. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Cómo sabíamos que ese man estaba allá? A ver, me lo dijo mi contacto de Miami. Me dijeron que mi avioneta estaba en Cancún. Supuse que el se me iba a ir a buscar y pues me lo chingó. Dice que me chingó. Así de fácil. ¿Viste, Lidia? Este mariachi resultó siendo un berraco. A ver, ahí está. Eso es lo que hacía en el DF. Estamos todos contentos, señores. Si no nos reciben con el fierro, se los hubiera platicado de buenas y con un trago. Mira, ¿cómo lo ves, vestido? Este fue el que me ayudó a tirarme al policía. Pues es que así es que se hace, amigo. En este negocio se le da piso a los enemigos. Eso. A ver, María Pablo, este mariachi nos resultó todo un varón, ¿no? Mejor dicho, nos vengó, salud. Muy bien, mijo. Así es que se hacen las cosas. Vea, qué pena con ustedes, hombre, haberlos recibido de esta manera tan brusca. Venga, señorita, venga, Venga, hombre, tomémonos un traguito, brindemos, que tenemos un enemigo menos. Ahora sí me sacaste un pedo, Pablito. Es lo más de pispa, mi amor. ¿No quiere? Venga. Mate uno. Salud, hermano. Salud. Salud. Señor, ¿y qué hago con todo lo que hizo Cabrera en Miami? Redacten un informe, por escrito. Eso sí, no mencionen a Cabrera, ya no tiene sentido. ¿Y entonces qué va a pasar con nosotros? Están nuevamente a la cabeza de la investigación. Necesitamos resultados. Cabrera era el hombre del momento y Washington quiere un culpable. Perdimos a Montero, a la madrina, a toda la gente de Cayo Norman. Eso va a ser muy demorado. No necesariamente. Señor, el chamaco que está ahí afuera es mi hijo, Justin. Y nos puede ayudar a atrapar y a condenar a Montero. A ver, agente, usted me está diciendo que su hijo tiene algo que ver con Montero. Brindemos por un perro menos de la DEA que hay en este mundo. Eso, salud. Salud. Vea, pues viendo que la cosa está muy jodida, que se nos cayó la ruta y que Griselda ni siquiera nos deja arrimar por Miami, pues vamos a tener que tener un poquito de paciencia, muchachos. Y mientras eso sucede, pues vamos a tener que reforzar la producción interna. Pablo, yo como que estoy pensando dejar aquí el varón en mi representación. Yo mientras tanto me voy para Armenia a que se baje la marea un rato. Pues sí, me parece. Vea, Nacho, la cosa está muy caliente, hermano.
Usted no puede andar dando boleta por ahí en la calle y yo creo que usted se tiene que ir a enterrarse por ahí en el Magdalena medio un tiempo, hermano. Una vez nos ayuda con lo del laboratorio. Laboratorio. No, hermano, yo no sé nada de eso. Tranquilo, mijo, que de eso se aprende. Otra cosita, vea. De ahora en adelante, para que no nos estén rastreando la comunicación, vamos a estar usando todos este nuevo aparato. Eso no lo rastrea ni Mandrake, ¿oyó? ¿Y eso qué son? No los había visto, Pablo. Son unos nuevos radioteléfonos que se inventó un paisano suyo. Me extraña que no los conozca. Último en tecnología. Ahí Gustavo le explica cómo es que se opera eso. Bueno, la idea es que nos vayamos para allá ya mismo. Ya, como ahorita. Ahorita mismo. Sí, yo tengo algunas cosas que resolver antes. ¿Cómo así que resolver? No, mijo. Eso usted no ha entendido, que eso tiene que ser ya, hermano. Vea, Gustavo le explica cómo es el maní allá en el laboratorio. Allá nos está esperando el alacrán. Él es el jefe allá en el laboratorio. Le va a explicar cómo es todo. Usted lo va a reemplazar. Esto es muy delicado, agente. Más si usted sabía esa información y no la dijo antes. Mi papá no tenía nada que ver con esto. Yo se lo juro, él no sabía nada. ¿Qué propone, Thompson? Tenemos una ventaja. Es que la gente de Montero no sabe qué pasó con Justin. Puede servirnos de informante. No lo sé. Es menor de edad. Tendríamos que solicitar un permiso. Usted sabe qué pasa si se lo niegan, ¿no? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que por culpa de sus errores iría a parar a un centro de reclusión. No, señor. Yo no quiero ir a una cárcel, no me mando a una cárcel. Oiga, yo se lo juro que puedo hacer esto. Confía en mí. Se lo debo a mi carnal que está ahí arriba en el cielo y pues a ustedes les debo una. ¿Qué dice, señor? Aquí están las indicaciones de cómo llegar al laboratorio. Armas y dinero por si las moscas. Pablo quiere que la producción mensual sea de 1 tonelada. 1 tonelada. Sí. Bueno, y ese laboratorio tiene capacidad de producir 1 tonelada. Yo qué sé, güey. Las arreglas con los cocaleros, con el que sea. 1 tonelada. Y hay que tener mucho cuidado con la guerrilla. ¿Con la guerrilla? Sí, esos hijos se están dando plomo desde hace rato. Y también tienen que tener mucho cuidado con los tombos y con el ejército que están haciendo redadas desde hace rato también. No les quito más tiempo. Hasta luego. Vamos. ¿Oíste, Nacho? Una última cosita. Deshacete de la caleñita, sí. A mi primo no le gustan los caleños. Y con razón, güey. Esos malparidos nos tienen en tremenda competencia. Mira, hermano, tú dices una parte importante del grupo, sí. No va a ser tan fácil. No, a ver, es que no entendiste. No es una sugerencia, es una orden. Y te doy un consejo. No le lleves la contraria a Pablo, que no le gusta para nada. No te sulfures, Lidia. Eso más que un perdón, es un castigo. Tú no te imaginas lo que es ir a esa selva tan berraca. ¿Y es que vos crees que lo van a dejar más de una semana? No, en una semana llega y al señor lo premian y ¿sabes qué? Mientras tanto David sigue muerto. Lidia, Pablo Escobar es un hombre sumamente inteligente. Yo no creo que le haya creído del todo el cuento al mexicano este. Se está poniendo allá para ponerlo a prueba. Yo sé por qué te lo digo, hombre. ¿Vos crees? Sí, Lidia. Si no lo matan los perrillos, si no lo mata la policía, lo mata el paludismo. Vos, concéntrate, tranquilízate, poné toda tu atención en el negocio que estamos haciendo con Griselda, por favor. Y una cosa, ojo con un desliz, con una mala palabra, con un comentario. Pablo es muy delicado con este tema, Lidia. Ay, Jorge, me extraña que me lo digas. Yo soy una tumba. El mexicano va a caer, va a caer. Justin, what did he say? He bought it. Good. Habló con unas personas y pues decidieron darme un periodo de prueba. It's good. Bueno, pues parece que vas a dejar de ser un niño rebelde y ahora
Te vamos a entrenar para que te hagas un hombre de verdad. ¿Podemos platicar un momento, yo? Necesito hablar con Fernández a solas. Sí, está bien. No, it's okay. You must be hungry. Let's go order some pizza. Come on. Where were you? ¿Cuál es el misterio, Paul? Ya me recuerdas a mi segunda esposa, la Cristiana, hombre. ¿Dónde diablos estabas? ¿Por qué te perdiste? Porque no confío en Farley. Y me tuve que regresar antes porque tenía gestiones previas que hacer. Y tenía que encontrar a alguien que confiara en nosotros y no en Cabrera. ¿Alguien como quién? Dime nombres. Olvídalo, Paul. Es confidencial. Mentiras. Tú no estabas aquí. Estabas en México. ¿De qué estás hablando, maestro? ¿Qué fregados voy a hacer en México? No sé. ¿De pronto te das un merecido a Cabrera? ¿Me estás acusando de algo? Es que es muy extraño que apenas nos enteramos que Montero y Cabrera están en México, tú desapareces y ahora llegas con un cuento todo reforzado. Come on, babe. Paisa, ¿cuánto tiempo falta, hermano? ¿Tú sabes? Como 8 horas, Nachito. Todo depende de la carretera y que aquí no vuelvan a pinchar una llanta. ¿Por qué me dijiste mentiras, Nacho? ¿Qué? ¿Qué mentira? ¿Qué necesidad de ser deshonesto conmigo? ¿Qué dijiste? ¿Que no eras un asesino? ¿Que no habías matado al tipo ese de la DEA? ¿Para qué me das la cara de ¿Qué necesidad tienes? Mi vida, yo no maté a nadie. Sí, no tengo ni idea quién mató a Cabrera. Ay, Isa, de verdad nosotros no matamos a nadie. entonces, ¿quién fue? No tengo ni idea, mi vida. Cuando Gustavo salió con la noticia, yo me quedé a las 6, igual que tú. No entiendo nada. Te juro, no entiendo nada. ¿Para qué te incriminas, entonces? ¿Cómo que para qué, mi vida? Para salvarnos el pellejo. Si Escobar hubiera seguido pensando que estoy en la DEA, nos mata en ese momento, mi amor. Sí. Te voy a decir una cosa. Que Gustavo se apareciera con esa noticia fue un milagrito. Así, mira, de la Virgen en la que tanto crees, pues de ella. Ay, Isa. No, es que te juro. Esta madre no se va a acabar nunca, ¿verdad? Nunca. Primero la madrina que nos quiere matar. Luego el tal Cabrera luego Escobar. Eres consciente que te van a estar buscando por asesinato, ¿verdad? Sí. Chicos, yo creo que nos sigo más con ustedes. ¿Y cómo por qué? Nacho sabe por qué. Escobar no quiere caleños en su grupo. Es mejor para todos. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando, mi? ¡No, hermano! Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.